Buenos días, ¿cómo estás, Juanca? Bueno, eh, sobre el vacío y sobre la operación de ayer, puntualmente. La operación de ayer está contenida en esta zona. Esto fue la operación de ayer. Esto jamás. Y esa operación de ayer, gran parte se dio sobre donde está ese cuadrito claro, color beige o habano, que en una hora se ve el tema del vacío. Vamos a una hora, gráfico de una hora, y vamos a ampliar la visual. Mira que lo que te acaba de marcar es efectivamente la operación de ayer, que es para este lado, y el de anteayer, que es para este lado. Bueno, en la operación de ayer me guié que el precio iba a llegar hasta esta zona, iba a bajar hasta aquí, porque aquí hay un vacío. ¿Qué es un vacío? Vamos a agrandar más la imagen. Un vacío hace referencia, vamos a marcarlo con ese cuadro, a donde hay una vela que está sola y no le acompaña a nadie a la izquierda ni a la derecha, o sea, ni antes ni después. Entonces, si podemos observar bien, la característica que tiene en especial es justo aquí donde estoy marcando este cuadro. Vamos a correrlo. Si yo lo corro, vas a ver que justo el alto del cuadro, yo quito este, justo la altura del cuadro de aquí, qué pena, inicia aquí y termina aquí. Si nos vamos para la izquierda, ¿qué hay en común? Que las velas, esta vela tiene una mecha que llegó hasta donde inicia el cuadro, esta también, un poquito más arriba, pero está parejo. Y acá abajo, a la izquierda, esta vela también llegó esta mecha de la vela hasta donde inicia el cuadro, mira. Entonces, en toda esta zona no hay ninguna mecha que tape la vela que está aquí, azulita. Y a la derecha, o sea, después tampoco hay mechas o velas que tapen la vela que está aquí. Eso es el vacío. Por eso, vamos a quitar acá, listo. Por eso el motivo es que se traza para guiarse mejor este cuadro como una guía para saber que todo eso es un vacío en donde el precio no ha venido a cubrir ese vacío. Entonces, ¿qué tiene que hacer el precio? Una vez salga una vela así como esta, que a la izquierda, o sea, antes no tenga una vela continua que haya tapado su precio y a la derecha no tenga otra vela continua que haya tapado su precio con mecha. Cuando no hay esa condición, se entiende como una vela que tiene un vacío, se entiende como un imbalance, que ese es el nombre puntual, imbalance o ineficiencia del precio. Cuando está esa condición, se traza el cuadro así como este para tener una guía. Y luego vemos que el mercado, después que estaba arriba, va a bajar y llega a la zona donde el precio tiene que tapar el vacío. Una vez ya tapa el vacío, el precio ya puede coger para cualquier dirección. En este caso, pues el análisis me decía que era dirección alcista. Entonces el mercado comenzó a tomar su dirección alcista. Quitamos todas las marcas. Bueno, hasta ahí va bien. Corramos el cuadro. Pongámosle, quitemos este. Y esta zona también quitémosla. Listo. Entonces, analizándolo desde este punto de vista, él aquí me mostraba que iba alcista porque tiene manipulación en esta zona. Esto es una acumulación, en la cual de esta acumulación el precio con una noticia o con tres noticias rompe hacia abajo, manipula con mecha. Fueron tres noticias de seguidas cada 15 minutos, el día de jueves. Eso fue 7:15, 7:30, no, 7:15, 7:30, 7:45. Eso fue 7:15, 7:30, sí, 7:15, 7:30 y 7:45. Sucedieron las noticias. Entonces, esta vela de aquí, esta es, con esta mecha manipuló el precio. Aquí tengo marcado el alto más alto anterior, perdón, el bajo más bajo anterior, el cual fue manipulado con esta mecha. Cuando ya tenemos esa manipulación, pues ya sabemos que el precio va a ir hacia arriba. ¿Qué hizo? Entonces, internamente en 5 minutos era que hubiera dado entrada. Bueno, sí dio la entrada, solo que no se pudo entrar por el tema de las cuentas de fondeo y continuó subiendo. Luego, acá arriba también hizo manipulación del precio. A lo que hizo manipulación del precio comenzó a bajar y por aquí dio entrada. Por aquí o por aquí, por este punto. La cual yo no entré y ya el precio comenzó a bajar acá otra vez. Nuevamente la zona de la manipulación. Entonces vuelve y manipula, tiene que volver a subir. A lo que volvió a subir, entonces generó esta vela que dejó un vacío en el precio, en donde
desde aquí hasta aquí, no tiene ninguna vela en este momento que la cubra o que venga a llenar ese vacío. Como ya sabemos que el mercado está alcista, entonces dejamos que él haga sus formaciones. ¿Cuál formación fue la que hizo? Tenemos aquí dos marcas. Tenemos la marca de esta línea punteada y tenemos la marca de esta otra línea punteada. O, hagámosla mejor, tenemos aquí que el precio superó y es un máximo. Y acá tenemos otra línea en donde el precio nuevamente superó otro máximo. O sea, este de aquí es un máximo más alto que este de acá. Y el último máximo con el que manipulo más, este de aquí es más alto que los dos anteriores. Cuando ya vemos que tiene esos dos máximos, entonces internamente podemos ver que aquí es el punto de entrada, que es un orden bloque. Pero antes de ir hasta allá, tenemos en cuenta la manipulación. Esta fue la manipulación. Luego vemos que después de la manipulación saca una vela gris que genera un vacío, en donde la mecha o vela anterior llegó hasta esta zona. La mecha y la vela posterior llegó hasta esta zona. O antes que generara esta vela, estas tres velas, solamente teníamos la vela gris. Quedamos por entendido que allí el precio tiene que venir a subir. O sea que teníamos toda esa vela con vacío, en donde el precio comenzó a ir subiendo y llenó ese vacío. Mira que se llenó. Una vez llene ese vacío, o sea, una vez el precio regrese hacia ese vacío, vemos que justo ahí se encuentra con un orden bloque en quiebre. Entonces, hay dos condiciones especiales. Cuando hay estos vacíos como este o como este, actúa como un imán para el precio, haciendo que el precio regrese. Y si hay un orden bloque como el que tenemos aquí, entonces sería un doble imán para el precio. Tenemos un vacío con un orden bloque. Cuando tenemos esa condición, entonces aprovechamos ese punto para poder entrar. Esto se puede analizar así en una hora perfectamente. Que en su momento solamente estaba hasta aquí, se veía el vacío. Cuando yo vi el vacío y vi que había un alto más alto que los anteriores, que este alto era más alto que este alto y que este alto, entonces yo dije, vámonos para 15 minutos. Me fui para 15 minutos. Vamos a ver qué vemos acá. En 15 minutos, lo que yo hice en una hora fue marcar el cuadro base del vacío. Este cuadro que marca el vacío, yo ya lo había dejado marcado cuando analicé en una hora. Ya sabía que este alto y este alto era manipulado por este alto de aquí. Vamos a quitar estas rayas. Como ya sabía que era manipulado, entonces quise venir a confirmarlo bien. A ver. A ver, te elimino esto, te elimino esto, te elimino esto, elimino contaminaciones que uno va marcando y se ve. Cuando menos piensa, ya hay mucha raya en el gráfico. Ya sabemos que aquí está el vacío. Ya sabemos que aquí hay un orden bloque. ¿Que se quitó? Ok. Ya sabemos que aquí es el vacío y el orden bloque, que el precio vino a llenar ese vacío. Ya tenemos el vacío marcado abajo a la izquierda. Ya sabemos por qué se dio el vacío, qué condición presenta. Ok, así está bien. Entonces, tenemos el mercado que va hasta esta zona. Tiene el alto más alto. Entonces, yo tracé estas líneas para saber a dónde se cumple la manipulación del alto más alto. Primera manipulación fue esta. Segunda manipulación fue esta. Cuando ya tengo esta información, comienzo a ver nuevamente el vacío que vi en una hora, lo veo aquí en 15 minutos, que es este vacío, en donde el precio tiene que venir a ir corrigiendo. Subí hasta aquí, listo. Y en una parte del vacío le falta otra parte que es esta. Además le falta llegar al orden block. Entonces, yo dije, bueno, vamos a confirmar entrada en 5 minutos. Estamos haciendo el análisis como si no hubiera sucedido todavía la entrada, que el mercado va hasta aquí, que no ha llegado, no ha llenado el vacío. Entonces, bajamos a 5 minutos. Cuando bajamos a 5 minutos, me encuentro, cuando bajamos a 5 minutos, aquí me encuentro el vacío, el mismo vacío que estábamos hablando ya del segundo vacío, que es este. El de una hora es este de acá del cuadro base. Entonces vamos ampliando la imagen. Ok, entonces aquí tenemos el orden block. El orden block que está al lado del vacío de una sola velita que veíamos en bajada. Aquí ya vemos que es una, dos, tres, cuatro velas en bajada. El orden block es esta velita gris que es antes de la vela azulita. El orden block se conoce por eso. El orden block es la vela antes del impulso. Así es el orden block.
Entonces cogí y marqué con el cuadro base que tengo aquí para guiarme que allí es una zona de borde block. Entonces el movimiento que se genera en este caso a la baja se le conoce como distribución, que mientras se genera la distribución hace el quiebre de la zona de borde block. Cuando el movimiento de la distribución se da, el precio tiene que regresar al order block que quebró para testearlo y seguir su camino a la baja. O sea que tenemos un order block, el precio está acumulado aquí, por eso es un order block, porque es un orden, una zona de bloques, de órdenes, el precio se impulsa, luego el precio regresa y como no lo respeta, lo rompe. Apenas lo rompe, ya sabemos que el precio tiene que venir a testearlo, regresa a testear el rompimiento y luego baja. O sea que la entrada se genera aquí donde vuelve a testearlo. O sea que la entrada se genera aquí en el order block, en esta zona de color beige, donde está el cuadro. Dicho esto, entonces vamos a ver que el mercado luego va subiendo, va llenando la zona del vacío. Y a lo que va llenando la zona del vacío, mira lo que pasa. Hace una entrada muy puntual, precisa, exacta, aquí en esta zona. Hace su entrada y comienza a bajar. Comienza a bajar justo hasta el final del vacío de precio que había, que es el cuadro beige grande que se marcó el vacío en una hora. Y justo al final de ese, llenó ese vacío y hasta lo pasó un poquito. O sea que vino a llenar todo ese vacío que había aquí. Y lo llenó muy bien. Eso es excelente. Entonces recuerda que aquí se inició un movimiento grande a la baja. O sea que vamos a tener un order block aquí, que son estas dos velitas azulitas. Ese order block no lo utilicé de esas dos velas, lo utilicé de una velita nomás. De una velita y tracé otro cuadro hacia la derecha marcando otra zona de order block. En donde tenía como objetivo que si el precio lo rompe, ahí hay otra entrada. Entonces vengo junto un poco más y ahí podemos ver con claridad cómo se generó un order block más pequeño aquí a la izquierda, en donde el precio traspasó y luego tuvo que venir a testearlo para generar la entrada y llegar a su take profit. Lo que hablando en liquidez, cuando el precio llega al order block a tomar liquidez, la liquidez actúa como gasolina para impulsar el precio y llegar hasta su otro objetivo, que su otro objetivo era llenar el vacío que había en una hora. Cuando llega aquí a esta zona, todas estas mechitas que están por debajo del cuadro base es porque está tomando liquidez y esa liquidez actúa nuevamente como gasolina para hacer que el precio suba. Entonces, como ya tenemos que aquí fue un movimiento grande, entonces encontramos el order block. Una vez ubicamos el order block, ya sabemos que esta zona es una zona importante en donde el precio, si tomó mucha gasolina aquí, mucha liquidez, va a subir y lo va a romper. Efectivamente, comenzó a romperlo como manipular, bajó, nuevamente se impulsó. Desde aquí no tenía yo, por análisis técnico, no tenía cómo saber que a partir de esta forma se iba a impulsar. Lo único que me dio coincide es que, digamos, esta zona es una zona de soporte. Pero con eso no, con esa zona yo no tengo una operación confirmada. Lo que a mí me confirma una operación es que el precio sube realmente, traspasando el order block y luego que testea el order block para seguir subiendo. Entonces hay dos cosas. Este pequeño movimiento que rompe y regresa a testearlo es la entrada, la primera entrada en 5 minutos. O en 15 minutos ni siquiera se ve como una entrada. En 15 minutos la primera entrada real que se ve es esta zona de aquí, que fue también muy precisa. Y tenemos algo que es muy importante. Mira que en 5 minutos se genera el inicio del impulso. Él viene, toma liquidez aquí, vuelve y sube y hace la segunda entrada o el segundo testeo y ahí sí se expande más y se distribuye. Y llega hasta otra zona importante en la parte superior. Este movimiento de dos toques o dos entradas, que aquí está el primero y aquí está la segunda entrada, se repite mucho en temas de order block normal, order block clásico, los cuales yo casi no tengo en uso, porque hay muchos order blocks clásicos, order block normal, que son los que tenemos aquí arriba, en donde encontramos el order block, el precio regresa, lo toca y genera la entrada. Esos order block muchas veces son fracturados, por eso me gustan más los order block en quiebre, como este de aquí que vimos uno pequeño en quiebre, el precio lo quebró y luego llegó otra vez a testearlo, dio entrada y bajó. Acá tenemos otro order block, el precio llega, lo quiebra, lo testea generando entrada y se va. Por eso utilizo mucho los order block en quiebre, porque son una confirmación más válida para mí que el order block normal. El order block normal hay que saber encontrarlo muy bien para poder tener claridad sobre hacia dónde se va el precio. Ahora, así mismo en 5 minutos, en vez de 5 minutos, alejamos el gráfico y vemos todo lo que habíamos marcado en una hora. Aquí no vemos que es un vacío, pero en una hora sí vemos que es un vacío. Ya lo teníamos marcado. O sea que es una zona donde tenemos
que el precio debe bajar a rellenar. ¿Cuándo sabemos en qué momento va a venir el precio a bajar, a llenar ese vacío, a cumplir ese movimiento y tomar más liquidez? Pues eso lo sabemos cuando encontramos la manipulación aquí en esta zona. Apenas vemos esta manipulación, buscamos la entrada con el order block en quiebre que hay aquí. Venga, yo quito el grafiquito que hay aquí para poder marcar de una forma más clara. Hagámosle aquí. Ok, bueno, ahí quedó mejor. Entonces ya sabemos que el precio tiene que bajar a esta zona. Y sabemos el momento en el que va a comenzar a bajar cuando vemos estas manipulaciones. Entonces buscamos el order block en quiebre, que es esta zona. Apenas hace el order block en quiebre, o sea, cuando el precio quiebra ese order block, entonces decimos listo, atentos a la entrada. Esa entrada se puede haber dado en 5 minutos, a los 5 minutos, a los 10 minutos, pero en este caso se dio el rompimiento a la 1 y 5. Y la entrada se vino a dar a las 5 y 5. O sea, 4 horas después. 1 y 5, 2 y 5, 3 y 5, 4 y 5, 5 y 5. 4 horas después se demoró la entrada, pero se cumplió. Entonces ya sabemos que el objetivo para a donde va a llegar el precio, el objetivo principal y más seguro es este. El segundo objetivo sería cuando baje y pase estos mínimos que hay aquí. Llegaría por ahí a esta zona. Ahí estaría manipulando, sería el segundo objetivo, pero siempre hay que ir por el primer objetivo como más seguro, que es este de aquí. Ok, entonces ya tenemos marcado ese objetivo, que es este objetivo de aquí. Al final del cuadro beige vemos que hay una manipulación, vemos que el precio rompe un order block, o sea, es un order block en quiebre, entonces ya sabemos que esa es la zona de entrada. Entonces ya sabemos que por esta señal de la manipulación el mercado va a ir bajista, en donde solo estamos esperando esta entrada para que el mercado se vaya bajista y llene ese vacío que le hace falta por llenar. A su vez, por temas de vacío, apenas aquí en el precio hace el order block de quiebre, deja un vacío, ya sabemos que el precio tiene que venir a llenar ese vacío. O sea que ahí ya tenemos confirmada la entrada porque tiene order block en quiebre en esta zona y tiene un vacío que está aquí por llenar. O sea que ya tenemos dos confirmaciones que nos dicen que el precio tiene alta probabilidad de venir a generar la entrada. Y apenas genera la entrada ya tenemos confirmaciones de llenar este vacío que hay aquí abajo. Entonces tenemos el vacío, tenemos 2, la manipulación, tenemos 3, otro quiebre de order block, tenemos otro vacío aquí mismo, 3, tenemos que viene y llena el vacío y ya hace la entrada, son 4. Entonces tenemos 4 movimientos que nos confirman la dirección hacia abajo dándonos la entrada y el objetivo de salida es el final del vacío de 1 hora. Salimos de ahí, el mercado sigue moviéndose. Ya sabemos que hay un order block arriba, pendiente, y el mercado llega y nos da esa maravilla que rompe el order block en quiebre, o sea, hace ese order block en quiebre. Entonces, nosotros decimos, bueno, primera confirmación, el order block, segunda confirmación, el quiebre, tercera confirmación, el testeo. Ahí se genera la entrada, usted se mete y hace su take profit. Esos son los movimientos de ayer, esos son los movimientos que más persigo. Ese es el escenario y la formación que más me gusta. Principalmente, hablando, tenemos vacíos. Yo tengo aquí una lista. Tenemos la manipulación de los altos y los bajos. Vamos a ver. Ya le corro este letrero. Ese letrero tiene información importante de lo que yo tengo pendiente al momento de operar. Entonces, para operar tengo pendiente. Vemos que tiene vacíos o imbalances, que es este de aquí. Vacíos o imbalances. Ya está. Veo también que tiene todo esto de aquí es una acumulación. Esto de aquí. Todo esto es una acumulación en donde el precio manipula hacia arriba, quiebra el order block, llega a testear y sigue hacia abajo. Eso se llama AMDR, es este de aquí, AMDR, en donde tengo una acumulación en una zona, el precio manipula esa zona, luego regresa, hace un order block en quiebre, testea y sigue para abajo. Entonces el AMDR se ve de esta forma. La acumulación, que es el primer movimiento, la A. La manipulación es el segundo movimiento, o sea, hacia donde rompe esa acumulación. La tercera, que es la distribución, que sería esta zonita de aquí. Y el retroceso, que sería cuando él regresa a testear hacia el order block y va hacia abajo. Entonces, haciéndolo de una forma más grandecita, porque ahí quedó como muy pequeño, sería este movimiento. Este es el primer movimiento, acumulación. Y hacemos el encierro para poder ver bien que es una acumulación. Segundo movimiento es la manipulación, hacia donde rompe el precio. Así como está acá, rompe hacia arriba. Cuando rompe hacia arriba sabemos que va a ir, que la dirección del mercado va a ser bajista. Tercer movimiento, la distribución. Cuarto movimiento, el retroceso hacia el order block en quiebre. Cuando hace el retroceso, que es el cuarto movimiento, entonces ahí centramos hacia la baja. Entonces ahí está A, M, D y la R. Aquí está. Pero lo más bacán es que cuando se dio la condición de la AMDR, vimos que había efectivamente un vacío o un imbalance, que es lo que tenemos es como el tercer punto de esta lista, y se dio el AMR
con dirección bajista y hacia la dirección bajista teníamos un vacío por venir a llenar. Luego, mientras se estaba formando la MR, vimos el order block en quiebre. Se formó la MR, order block en quiebre interno, bajó. Luego nos dejó otro order block que también hizo order block en quiebre. Este solamente fue order block en quiebre esta segunda entrada. Como lo vemos aquí en el cuarto punto, order block en quiebre. Order block en quiebre rompe el order block, o sea, hace un order block en quiebre, testea y nos da el take profit. El Tetris, que es este, no se dio. El Tetris es una condición particular que apenas le dé, yo te la enseño. Pero principalmente se dio la acumulación y se dio manipulación de altos y bajos dentro de la MR, que es el de arriba, y nos dio los imbalances. Y eso nos da una orientación en donde vemos cómo actúan los imbalances y los order block como un imán para el precio, y cómo actúan los order block en quiebre de una forma efectiva. Entonces, teniendo esa guía para operar, vamos a ver una alta probabilidad de tener operaciones ganadoras. Como el trading es de probabilidades, hay casos en donde él no cumpla con el AMDR, que es la acumulación, manipulación, distribución, retroceso, y ahí es donde se hace la entrada. A veces no va a cumplir porque son probabilidades. Entonces, digamos, de 100 veces solamente cumple 70 veces. Aunque es de probabilidades, 70 veces es un número muy bueno para uno poder agarrar operaciones. Y esto hay que estarlo practicando y repasando y repasando y repasando. El video anterior te hablaba de estas entradas y no fue tan explícito como el de ahorita. Pero la única forma es ver el video, repasar, ver el video, repasar. Y los gráficos, repasar, repasar, repasar. A lo que le llaman backtesting, a cada rato backtesting. Esa sería la única opción buenísima que yo te podría decir. Hazlo de tal manera que así te va a funcionar. Así vas a comenzar a crearte los movimientos del mercado, lo que uno está buscando, el por qué lo busca, qué espera que haga, mejor dicho. Eso es todo. Bueno, feliz día, Juanca. Espero que puedas irlo repasando, así sea parando el video, retrocediendo el video, mirando en el gráfico para que vayas marcando el gráfico. Y lo importante es que también vayas haciendo el dibujo para que aprendas el movimiento y te lo memorices. La acumulación con la manipulación hacia arriba, distribución hacia abajo, encontrando el order block en quiebre, el retroceso, que es ahí donde se hace la entrada, y luego ya ves que él se va para abajo. O la acumulación, manipulación hacia abajo, distribución, luego hace el retroceso, encontrando la entrada y se va para arriba. Entonces es bueno que memorices este movimiento y este movimiento principalmente, porque así como se da aquí, manipulación hacia arriba, es más, te lo voy a mostrar cómo sería invertido. Aquí tenemos la manipulación claramente después de la acumulación. Esto viene siendo la acumulación, vemos que el precio rompe hacia arriba, esa es la manipulación. Ahora, si yo te lo pongo al revés, vemos que está la acumulación. Oh, ¿qué pasó aquí? Pues claro, amigo mío, lo que hice fue invertir el gráfico para que puedas ver la formación. Ya tengo la acumulación dibujada, hace la manipulación hacia abajo, distribución, luego tiene que venir a buscar el order block en quiebre, que es ahí donde hace el testeo para generar la entrada y se va hacia el take profit. Entonces, si ves, así como pasa la manipulación hacia abajo, también pasa la manipulación hacia arriba. Mira cómo la tengo acá. Tenemos acumulación, ¡pam! Manipulación hacia arriba. Lo mismo que se ve hacia abajo, se ve hacia arriba. Solo es aprender a identificar las formaciones del gráfico, a grabarse los movimientos, las formaciones, los dibujos, hacerlo en papel, con lápiz, dibujarlo, para que te quede eso grabado, y eso sería base, pues todo lo que se requiere. Bueno, Juanca, feliz día.